Bien, empezamos con este ejercicio entonces. La implementación de la clase TCBQ y luego la vamos a integrar en el ejemplo final, que es la simulación de una cola de impresión. Lo que plantea el enunciado es que implementemos esta clase para representar la estructura de datos conocida como cola. ¿Qué es una estructura? Es una estructura conceptual, porque en verdad no tiene ninguna restricción de programación en sí. La cola es una estructura conceptual en la cual el primer elemento que entra es el primero que se retira, con la idea de que si yo agrego un segundo, un tercer elemento a la cola, no puedo acceder al segundo o al tercero hasta que no haya retirado el primero. Por eso digo, lo más parecido sería una cola del supermercado, pero donde nadie se incorpora, ¿no? Entonces, hasta que no atienden al cliente que está delante de uno, no puede pasar uno y así sucesivamente. Una estructura que para nosotros es conocida en la realidad y que ahora la vamos a programar. Hay distintas implementaciones en Java. Lo que este ejemplo propone es tomar, o sea, la clase que está en Java se llama ArrayDQ, pero lo que nosotros tenemos que hacer es partir de un arreglo adaptativo, de un arreglo en general, a partir de Abstract Collection, que representa en general a las colecciones, e ir implementando los métodos para que nuestra estructura se comporte como una cola. Entonces vamos a empezar por hacer un proyecto nuevo, como siempre, en IntelliJ. Voy a hacer un proyecto nuevo. Este es el ejemplo más bonito que tenía listo para subirles, así que ya lo voy a ocultar. Vamos a hacer un proyecto nuevo. Voy a trabajar en mi unidad C, TSB, y le ponemos como nombre TSB guía 9, estamos, ¿no? Sí, guía 9. En una ventana nueva, y aquí estoy. Voy a correr la otra ventana, denme un segundito. Esta lo voy a sacar así no estorba, porque después me equivoco y empiezo a escribir en el proyecto incompleto. Bueno, vamos entonces con lo que nos pide el enunciado. Lo primero es generar en la carpeta Java. Vamos a trabajar en un paquete porque tampoco por concentrarnos en la estructura de datos vamos a perder orden y prolijidad. Las clases de estructuras de datos habitualmente están en un paquete de soporte, así que vamos a desarrollar el paquete soporte. En primer lugar, a crear el paquete soporte, y dentro de ese paquete vamos a implementar la clase TSBQ. La idea es usarla al estilo de ArrayList, es decir, tener un arreglo que contenga los elementos de la lista. Y a los elementos de la cola. Y a diferencia de la lista, no va a crecer en tamaño. O sea, va a tener un tamaño fijo, de forma que cuando haya alcanzado esa capacidad, no nos va a permitir agregar elementos hasta que no retiremos otros existentes. La vamos a hacer con generics, entonces acá vamos a incorporar esta definición de E con los diamantitos. Y vamos a definir como atributo, entonces en primer lugar, el contenedor de los elementos de la cola, que va a ser de tipo E, un arreglo de ítems. Yo trabajaba en una época con una anécdota nada que ver, pero siempre me acuerdo, con un gente de Estados Unidos, y a la Business Analyst le daba muchísima gracia que nosotros dijéramos ítem, porque vieron que las palabras que se parecen en inglés son las que más nos cuestan decir a nosotros cuando suenan parecido en español. Entonces, bueno, algunos dicen item y algunos decían ítem, y a ella le parecía pero súper gracioso eso y la palabra vehicle, vehículo, que uno le sale a decir vehicle, porque está escrito parecido y lo mismo. Nos imitaba y se moría la risa cada vez que escribo ítems. No, pero se reía genuinamente, se ve que a ella le sonaba a su oído, por supuesto ella no sabía nada de español, muy graciosa la palabra, no es que le daba risa que nos confundiéramos, sino que le daba risa la palabra, y los trataba de imitar y le parecía imposible, así que siempre me acuerdo de ella cuando escribo la palabra ítems. Bueno, ítems en español
Sí, lo mismo, con SQL igual, tal cual. Con eso, con SOW, que decimos nosotros que es los acuerdos, los contratos, es SOW, y nosotros decimos SOW, porque suena re fácil de decir SOW en español y quedan todos como diciendo de qué diablos estás hablando. Sí, el SQL se lo inventó no sé quién, también me saca. ¿En qué idioma la sigla es SQL? No sé, la inventó alguien. Agustín, la E es para no establecer un tipo determinado hasta que no instanciemos la clase. Es una manera de decir que va a tener objetos de un tipo determinado que se va a quedar establecido cuando yo use el constructor. Me colé con la anécdota. Bueno, además entonces del arreglo de ítems, tenemos la capacidad, como les decía recién, va a tener una capacidad fija, entonces cuando se alcance esa capacidad no va a admitir nuevos elementos hasta que no se retire alguno. Y el count, porque si se acuerdan de la implementación que teníamos de la lista, los arreglos en Java tienen esta cuestión de que no pueden crecer y decrecer con tanta facilidad, entonces nosotros establecemos un arreglo vacío, eso sería capacity, el tamaño de ese arreglo, y con count decimos cuántos de esos elementos están en uso. De count en adelante estarían disponibles todavía. Con esa idea, entonces, vamos a generar un constructor para esta clase, que el único parámetro interesante acá sería la capacity inicial. Esa capacity va a determinar el atributo capacity, pero también va a ser necesario para inicializar el arreglo de ítems. Recordemos que cuando tenemos un arreglo usamos el operador new con el tipo y después seguido de corchetes. Acá le vamos a poner new object y la capacity y vamos a dejar que se acompañe de un casting AE. Hay un language level que me acordé hace un rato que permite usar el E directamente o no, y la verdad que no me acuerdo ahora cuál es cuál, así que con este casting vamos a estar bien. Según la configuración de ese level, uno puede poner new E directamente acá, pero les confieso que no me acuerdo dónde se ajusta, así que lo voy a hacer así. Después, cuando vean el video, lo investigan. Siempre llegan estos momentos. Bueno, ese va a ser entonces el constructor. Y además de la capacity, vamos a inicializar el count, que va a estar en 0, porque por el momento no tenemos elementos en uso. Estaría bueno tener también un constructor sin parámetros, en general es útil. Entonces definimos un constructor sin parámetros y lo que hacemos es llamar al otro constructor asignándole un tamaño arbitrario, 10, para que si el usuario quiere hacer una cola así nomás de prueba pero no le interesa involucrarse, también dispone de un constructor sin parámetros. Bueno, volviendo al enunciado, lo primero que nos pide entonces es que derivemos TSBQ desde Abstract Collection. Entonces vamos a ir a nuestra clase y vamos a poner que extiende, no acá no, en la definición, que extiende a Abstract Collection. A partir de que declaremos esto, nos va a empezar a exigir que se imaginan que va a decir esta lucecita antes de que la despliegue. ¿Qué me va a pedir? Adivinen. A ver si se acuerdan algo de los métodos abstractos, totalmente. Claro, que implemente los métodos abstractos de Abstract Collection. Pues los vamos a implementar. Nos piden dos métodos, iterator y size. Bueno, vamos con estos dos. Yo hago size y ustedes iterator, ¿ah? Fue buen negocio. Porque size sería la cantidad de elementos activos. O sea que, ¿qué deberíamos retornar acá? Count, ¿sí? Porque capacity es la capacidad total del arreglo de soporte y count es la cantidad de elementos que hemos agregado hasta el momento en la cola, que están disponibles en la cola. Con respecto a iterator, se acuerdan que se implementa a través de una clase interna. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que el IDE nos ayude y le vamos a poner que queremos que retorne un new TCBQ
iterator. Por supuesto que si la clase se llama mi abuelita se fue de viaje, funcionaría igual, pero la convención es ponerle el mismo nombre de la clase acompañada de la palabra iterator. Nos sugiere crear la clase en primer lugar, pero nos da como alternativa, segunda alternativa, lo que realmente nos interesa, que es crearlo como una clase interna de TCBQ. ¿Se acuerdan que hay toda una digresión en las fichas de por qué usar una clase interna? Porque si hubiera un objeto externo le tenemos que dar conocimiento de la lista, y si lo hacemos dentro de la lista solo podemos tener disponible un iterador por vez, bueno, en este caso dentro de la cola, pero es la misma idea. Entonces la clase interna nos resuelve ambos problemas. Respeta el tema del encapsulamiento porque los atributos los accede dentro de la propia clase, pero a la vez puede instanciarse varias veces generando diversos iteradores en paralelo. No nos vemos obligados a hacer un único recorrido de la estructura de datos. Bueno, por supuesto que esta clase interna ¿preguntaban algo? Perdón, hay una voz, pero no sé si Sí. puede. Sí. Si puede repetir lo de recién, de la clase interna. La clase, hay una explicación cuando se implementó Iterator, ya les digo para que tengan el contexto nada más, no es que te voy a mandar a leer la ficha, pero para saber exactamente qué ficha es, la ficha 6 es donde se explica Iterator. Uno tiene un dilema que es, las colecciones tienen que disponer de un objeto que sea capaz de recorrer los elementos de la colección secuencialmente. Eso es un iterador. Entonces, cuando piensa en implementar un iterador que trabaje dentro de la lista, o sea, cuando uno le puede dar, en este caso a la clase Q, un método que sea next, dame el siguiente en el conjunto. Pero si esa implementación se hace con métodos de la propia clase Q, hay un solo recorrido posible. Si yo arranco a recorrer la estructura de datos con un método y después quiero en paralelo recorrerla de nuevo, la posición actual es una sola posible. Entonces uno dice, no, me conviene hacer una clase iteradora de manera que cada vez que quiero iniciar un recorrido, construyo un objeto iterador nuevo que empiece en el principio de la colección y vaya avanzando a medida que se lo pido. Pero si esa clase a la cual pertenece el iterador se encontrara fuera de la clase Q, yo tendría que permitirle a esa clase que se ubique en el primer elemento, que sepa hasta dónde llegar, que pueda avanzar de elemento en elemento. Todo un conocimiento que es interno de la implementación de Q. Saber que tiene por debajo un arreglo de soporte y todo eso, es medio desprolijo que otra clase externa a esta lo sepa. De hecho, esa otra clase externa, por ejemplo, tendría que poder recuperar el arreglo completo para poder avanzar a través del arreglo. Se pierde toda la idea de la... se pierde toda la idea, ay, no hay que decir remittance, se pierde toda la idea del encapsulamiento. Entonces, la solución intermedia es hacer una clase interna. QIterator, por ser interna, va a tener acceso a los atributos privados. Y a la vez, por ser una clase, nos va a permitir instanciarla varias veces. Entonces, cada vez que a la clase Q le pidan un iterator, va a retornar un iterator nuevo ubicado al principio de la colección. ¿Se entiende? ¿Un poquito más? Sí, ahora queda mejor. Bueno, igual te podés remitir al teórico, como dice Luis, porque está mejor explicado o más largo. Pero el razonamiento esencial es ese, ya te vas a acordar cuando lo veas de lo que estoy diciendo. Bueno, esta clase interna implementa iterator. Entonces, nuevamente nos exige la implementación de sus métodos. Exige hasNext y next, pero en mi caso se queja también si no implemento remove. Así que voy a agregar remove también. Voy a hacer esos tres. El método remove no lo pienso implementar, entonces la guía nos dice, y voy a aprovechar esa sugerencia, que lancemos una excepción y listo, de unsupported operation.
Si hay un método que no aplica a implementar, le dejamos esa excepción prevista, suponiendo que nadie lo va a invocar porque estamos programando para nosotros mismos. Los que sí nos interesan son, sí, se puede tener muchos iterators, sí, Darío. Por supuesto que hay que programar con varios hilos de ejecución, ¿no? Porque si, como nosotros programamos, no, porque trabajamos con un solo hilo. Pero si tenés varios hilos, sí, puedes tener varios iteradores sobre la misma estructura. Bien, entonces, el next y el hasNext, me colgué, disculpen, el next y el hasNext son los métodos del iterador que nosotros vamos a tener que desarrollar. HasNext, como su nombre lo indica, pregunta si tiene un siguiente, es decir, si queda algún elemento por trabajar, por ver en la lista, por recuperar de la estructura. Y next devuelve el siguiente elemento activo. Para hacer esta implementación, Iterator necesita un atributo que es cuál es la celda actual, cuál es el elemento actualmente activo. Sería, si pensamos en archivos, sería el equivalente al file descriptor, al file pointer, perdón, dónde estoy ubicado en este momento. Entonces le vamos a poner un atributo entero que sea la posición actual, la posición que en este momento se está accediendo o que se está consultando. Entonces, el método hasNext, ¿qué tiene que verificar? Si queda algo por leer, entonces este actual no tiene que ser el último elemento del conjunto. Por lo tanto, la respuesta sería si actual es menor que count, que es la cantidad de elementos que tiene la cola en este momento, menos 1, ¿cierto? Porque la primera posición es 0. Ahora, ¿qué valor inicial le vamos a dar nosotros a este atributo? El primer valor va a ser menos 1. ¿Por qué va a ser menos 1? Ahora se los voy a contar. Porque cada vez que nosotros invoquemos al método next, vamos a hacer que avance la posición actual y luego la vamos a retornar. Entonces, la primera vez, si vale menos 1, la primera vez que invoquemos al método next va a pasar a valer 0 y nos va a devolver el elemento 0. Y todos vamos a estar muy felices. Entonces, por eso la vamos a inicializar en menos 1. El método next tiene, en líneas generales, que hacer esto que les decía. Avanzar el actual en 1 y retornar de items el elemento actual. Pero, ¿qué hay que prever? ¿En qué situación este next no devolvería ningún objeto? ¿Cuál es el caso en el cual yo estoy recorriendo una estructura y ya no me queda nada más para leer? Cuando estoy en el último lugar, ¿cierto? Cuando no hay nada a continuación. Efectivamente, si no sería null pointer, sería no me queda más nada por leer. Y ese control, claro, Lautaro, ese control ya está implementado en el método hasNext. Entonces, en realidad lo que hacemos acá es decir, si no hasNext, ¿sí? Si no hay un elemento siguiente, retornamos, no, perdón, no retornamos, disculpen, vamos a lanzar una nueva excepción acá porque sería un caso grave, digamos, nadie debería invocar a next sin hacer previamente el control de hasNext. Entonces, lo reforzamos acá. Si no hay un siguiente, lanzamos una nueva excepción que sea no such element exception. ¿Sí? No hay nada para acceder. ¿Por qué lo hacemos con una excepción y no somos más amables? Porque se supone que el iterador funciona con un ciclo de la forma mientras hasNext, next, ¿sí? Nadie se manda directo al next. Y si alguien se manda directo al next, pues obtendrá una excepción en caso de que no haya más elementos disponibles. Si no, entonces, incrementamos el actual y retornamos en items la posición actual. Esa es la implementación de la clase TCBQIterator. Y con eso ya tenemos un iterador. Lo que sí, no tenemos nada para agregar ni para quitar de la cola, así que no podemos probar el iterador porque no tiene elementos.
Sí, Maximiliano, pero podríamos retornar null, digamos, y no sería grave. La idea de hacerlo con una excepción es que realmente falle, porque nadie debería ejecutar el método de esa manera. O sea, no es un método de interfaz para que te diga, no, señor, no me quedan cosas para recorrer. Es para que sea un error grosso. Por eso lo manejamos con una excepción. Entonces decía, en el enunciado, además de esto, nos pide que implementemos las interfaces serializable, clonable, iterable y queue, todas con uso del mecanismo generics. Entonces, tomemos estas interfaces, lo voy a copiar yo de acá. Si quieren, ustedes lo escriben uno por uno y si no lo copian, como hice yo. Y vamos a decir que la clase además tiene que implementar todas estas interfaces. Serializable nos va a preguntar si la queremos importar, le vamos a decir que sí, y queue también. Entonces ahí se van a importar todas, y de nuevo nos subraya requiriendo la implementación de los métodos de estas distintas interfaces. Vamos a dejar que nos haga la implementación de los métodos para que quede más cómodo y revisemos. De collection no nos exige nada, de iterable nos exige for each, pero en realidad ya lo tenemos implementado nosotros con el iterador, así que vamos a trabajar en los métodos que vienen de la interfase queue. Queue significa cola, no sé si lo dije en algún momento de esta clase, entonces por eso la interfaz está prevista para que se desarrollen los métodos necesarios para implementar una estructura de datos que se comporte como una cola. Dejemos entonces que agregue esto y lo que vamos a hacer es consultar la documentación de esta interfaz, de la interfaz queue, para saber qué deben hacer o qué se supone que hacen los métodos offer, remove, poll, element y pick. Porque por ahí no estamos muy seguros y tenemos que respetar lo que pide el desarrollo este, ¿no? Entonces, a ver si podemos ir acá. Acá está toda la explicación. Pero quiero ver si la puedo... Java útil. A ver acá. A ver si... no. Bueno, lo busquemos. Tengo el link por acá. De esa misma documentación que se ve ahí, les voy a copiar la dirección acá en el chat. En la documentación de Oracle tenemos la descripción de la clase. Entonces vamos a ver qué se supone que hace cada método. Primero, a ver, veamos en qué orden aparecen acá. El primero de los métodos que aparece es poll. Bueno, a ver, ¿a qué hace referencia poll? Buscamos poll y dice, retorna y remueve la cabeza, o sea, el primer elemento de la cola, o retorna nulo si la cola está vacía. Entonces tenemos que hacer esa implementación, o el primer elemento de la cola, o nulo si la cola está vacía. Voy a dejar esto acá a la orillita, a ver si puedo trabajar con las dos cosas en la pantalla, porque total los métodos no son muy largos. Un segundito. A ver si lo puedo achicar un poquito acá. Ahí está. Bueno, entonces dijimos, poll tiene que retornar el primer elemento de la cola o nulo si la cola está vacía. Programemos eso. ¿Cómo sabemos nosotros que la cola está vacía? Por el valor de count. Entonces decimos, si count es igual a 0, si no hay elementos, recordemos que va con paréntesis el if en Java, no con dos puntos, porque este es otro lenguaje, no se equivoquen. Entonces, en ese caso, retornamos nulo. Y si no, deberíamos retornar del conjunto de ítems la posición 0. La posición 0, que es el primero de los elementos de la cola. Ahora, ¿qué dice la descripción? Retorna y remueve el primer elemento de la cola. O sea que a este elemento en realidad hay que borrarlo.
¿Qué implica borrar en este caso? Implica hacer que todos los elementos que se encuentran en la posición 1, 2, 3, etcétera, se desplacen hacia la izquierda, porque ya sabemos que en el arreglo de Java no podemos hacer delete como hace nuestro mejor amigo Python. Entonces tenemos que apelar a otras técnicas. Y cuando nosotros hayamos hecho ese desplazamiento, lo que va a suceder es que el elemento que estaba en 0 no va a existir más. Entonces lo primero es guardar ese elemento para retornarlo cuando todo el movimiento en el arreglo termine. Por lo cual vamos a definir una variable e, que voy a usar como retorno, y en la cual voy a guardar este elemento que por ahora es el primero de la cola. Y ese es el que finalmente voy a retornar cuando todo esto termine. Bien, guardo el primer elemento de la cola y lo dejo previsto como retorno. ¿Cómo se hace este desplazamiento del arreglo? Sabiendo Java que su punto débil es la gestión de arreglos, al menos nos da un método que permite desplazar el contenido haciendo una copia optimizada del arreglo, ¿no? Si nosotros, como decíamos al principio de la clase, si nosotros tuviéramos que implementar este algoritmo, ¿cómo sería? Declaro un arreglo con una celda menos que el vector original, recorro el vector original de 1 hasta n-1 y voy copiando en las celdas del vector nuevo. ¿Se entiende lo que digo? ¿Cómo sería la manera de copiar el arreglo ítems en otro arreglo donde se trasladen todos los elementos salvo el primero, en el mismo orden en que estaban? Bueno, en vez de hacer eso, tenemos la función arrayCopy que lo tiene previsto. La función arrayCopy tiene como primer parámetro el origen, el source, que en nuestro caso es el arreglo de ítems. ¿Desde dónde quiero copiar source pos? En nuestro caso sería 1, porque queremos omitir la posición 0. Luego el arreglo de destino, en nuestro caso el mismo, queremos sobreescribir el arreglo omitiendo la primera posición. Y en el arreglo de destino sí tiene que empezar desde 0. El último parámetro es cuántos elementos queremos copiar y serían todos los que tenemos en la cola menos 1, que es el que vamos a eliminar. ¿Se entendió cómo es el método? Arreglo de origen, ¿desde dónde? Arreglo de destino. Mira, te leí el pensamiento, Gonzalo. Ahí está, mira. Arreglo de origen. ¿Desde qué posición del arreglo de origen voy a copiar? Arreglo de destino, si uso el mismo, lo sobrescribe. ¿Desde qué posición en el destino quiero copiar? Y cuántos elementos del arreglo de origen quiero copiar en el destino. Empezando, si yo empiezo a copiar desde la posición 1, entonces copio hasta count menos 1 elementos, ¿sí? Recordemos que count es la cantidad de elementos de la cola. ¿Bien? Perfecto. Entonces ahora quedó un arreglo que se llama items, o sea, lo que se hizo fue desplazar una posición a la izquierda los elementos que estaban en el arreglo de ítems. Por lo cual la última posición quedó con lo mismo que la penúltima. ¿Se entiende? A ver, voy a hacerlo. Un segundito, en vez de hacerlo, estoy de gesticular con las manos como si ustedes me vieran. Vamos a hacer acá un documentito. Supongamos que el arreglo de ítems, un segundo. Este es el arreglo de ítems. Las posiciones, hagamos que son 0, 1, 2, 3, 4. El count es 5 en este arreglo. Supongamos que está lleno para no complicarle el razonamiento, ¿no? Tiene valores cualquiera en estas 5 posiciones. Entonces el count vale 5. Tiene 5 celdas.
Cuando yo hago array copy, le digo que copie el valor que está en la posición 1 y que copie y qué cantidad de celdas tiene que copiar. Si le digo count, va a buscar 5 celdas, entonces se va a salir del arreglo. Le tengo que decir count menos 1, porque estoy omitiendo una. Lo que va a hacer entonces es copiar esto, yo estoy presionando acá copiar, y pegarlo en la posición 0. Podría ser de un nuevo arreglo si yo le hubiera dado otro nombre, o en este caso le doy el mismo nombre porque quiero que lo sobreescriba. Entonces, fíjense que ahora el 55 está en la posición 4 del arreglo. Si yo pego ese fragmento, ¿qué pasa con el 55? Se queda ahí, porque a ese no lo sobreescribo. ¿Se entiende? No es que genera un arreglo nuevo, sino que reemplaza el anterior. Entonces, lo que nos queda pendiente es esta celda, vaciarla. La última celda activa la tenemos que vaciar porque es igual a la penúltima en este momento. ¿Me siguieron hasta ahí? Qué silencio que hay, ¿se entiende? ¿Quieren que lo repita? Sí, sí, se entiende, genial. Basta de tanto explicar. Muy bien. Entonces, si se entiende, lo que falta antes de retornar el elemento es items. En la posición count menos 1, ponerla en null. Porque recordemos que esto es un arreglo de objetos. Entonces, la última posición, que ahora queremos que quede inactiva, la reemplazamos por null. Y si eliminamos un arreglo de la cola, un elemento de la cola, entonces también hay que reducir el count, porque ahora tenemos un elemento menos en uso dentro de la cola. Entonces, este es el proceso. Lo repaso. Guardo el valor actual en la posición 0. Hago una copia del arreglo a partir de la posición 1 sobre el mismo arreglo, pero a partir de la posición 0. Esto hace desplazar las celdas un lugar hacia la izquierda, pisando la celda 0 con la que estaba en la posición 1. Y ese desplazamiento también causa que la que estaba en la posición count menos 1 sea ahora igual o sea la única que no se sobrescribe. Entonces, a esa que quedó sin sobrescribir, la tengo que anular. Tengo que reducir en 1 la cantidad de elementos de la cola, porque el que estaba en la posición 0 lo quiero eliminar. Esa es la manera de hacerlo desaparecer. Y retorno finalmente ese elemento que había reservado antes de empezar. Ese es el método poll. El método element dice, retorna, pero no remueve la cabeza de la cola, o sea, el primer elemento de la cola. Este método difiere de pick solamente en que lanza una excepción si la cola no está vacía. Entonces tal vez nos conviene implementar pick. Pick dice, retorna, pero no remueve la cabeza o el primer elemento de la cola, o retorna nulo si la cola está vacía. Entonces vamos a retornar pick, que no se mete con a desarrollar pick, que no se mete con las excepciones. ¿Qué es lo que nos dijo? Que pick es como espiar, ¿no? En inglés. Entonces nos deja mirar cuál es el valor que está primero en la cola, pero no lo remueve. Si yo ejecuto pick varias veces, obtengo siempre el mismo resultado, hasta que haga poll una vez. Entonces, ¿cómo tiene que comportarse? Si la cola está vacía, o sea, si count es 0, retorna nulo. Y si no, acá sí es más sencillo, retorna el elemento que se encuentra en la posición 0. Control C, control V. No, yo voy a hacer algo más sofisticado, Maximiliano. Bien, este está mejor. El de arriba es igual, pero es igual en el retorno nulo, pero el pick es más fácil que la eliminación del elemento. ¿Qué voy a hacer en element en vez de control C y control V? Ah, sí, tienes razón.
Acá yo le tenía que decir que retorna E. Bien, gracias por hacerme acordar. Tiene que retornar E. Y este también. Tiene que retornar E. Gracias, me había olvidado de eso. Tiene que retornar E. Muy bien. Y element, entonces, que como leímos, hace lo mismo que pick, pero en vez de null causa una excepción, no voy a copiar todo el código de nuevo, sino que voy a poner que si, perdón, voy a poner que llame al otro método y que si E es nulo, o sea, al final es más largo, ¿no? No, si el retorno. Si el retorno es nulo, entonces lance, era lo mismo. ¿Cuál excepción tiene que lanzar? No such element exception. Ah, mira, ahí me dio la idea. Y si no, retorna red. Medio que era mejor el otro, ¿no? ¿Cómo retornar un E, Maximiliano? Ah, sí, Gonzalo, ese podemos hacer. Dale, vamos por parte. Vamos a hacer lo que dice Gonzalo. Tiene razón. Que le gusta ese operador. Mi pregunta era, si tengo Sí. un public object element, si puedo retornar un E casteado. O no tiene sentido porque sí o sí es un object. No, No vos es- cuando le pones E, lo que haces es que se unifique el tipo de toda la estructura. Si vos le pones object, pueden agregar una cosa y quitar otra. ¿Te acordás que tenía el control de homogeneidad la lista? El E lo que dice es una clase genérica, pero es la misma para toda la estructura. Esa es la diferencia. Por eso usamos E. ¿Se entiende? E es como si fueran unos puntos suspensivos que luego se completan con el nombre de la clase de los elementos que va a contener esta cola. Pueden ser personas, pueden ser alumnos, pueden ser vehículos. Pero siempre van a ser lo mismo. Si yo en cambio le pongo object, puede haber mezclados adentro de la cola personas y vehículos, ¿sí? ¿No entiende la diferencia? Yo tengo que usar E Sí, acá. sí, se entendió. Bien. Y element speak. Sí, hice cualquier cosa. A ver, vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a hacerlo de nuevo. Me distraje con la E. Tienen razón. Tienen razón. Tengo que preguntar. If. Tengo que preguntar. Si Paul es igual a null. Y es Paul el coso. A ver. Pick only si es pick. Basta con Paul. Basta con Paul. Estoy obsesionada con Paul. Pick. Lo que me están diciendo ahí es que hagamos pick igual a null. Ah, pero el throw new. Ah, y copiemos el código de abajo, que es más fácil. Es el mismo comportamiento que antes, solo que en lugar de retornar nulo, lanza una excepción. ¿Cuál es la excepción? No such element exception. Entonces, la única diferencia acá es que nos podemos evitar el else, ¿no? Podemos poner el retorno directamente acá a la altura del if, porque si la excepción no se produce, entonces hace este retorno. Claro, Agustín, sí, como un any, como si fuera, el nombre de la clase fuera una variable. Esa es la forma como más adecuada de definirlo. Pero una vez que le asignas un valor, asume ese valor a lo largo de toda la clase. Y sí, Gonzalo, tenías razón que era pick, me había confundido. Bueno, entonces hicimos element e hicimos pick. Paul era el que removía, me equivoqué. Después, acá tenemos el iterator y ¿qué nos falta acá? Nos falta offer. ¿Cuál es el método offer? Dice,
Inserta el elemento especificado dentro de la cola si es posible. Hacerlo inmediatamente sin violar las restricciones de capacidad, porque esta implementación tiene previsto que la cola tenga una capacidad limitada, digamos, que no crezca. Por eso, justamente, cuando se usa una cola de capacidad restringida, este método se prefiere a add, que puede fallar cuando se inserta un elemento solo lanzando una excepción. De hecho, add no nos pidió que lo implementemos, sino offer. Así que vamos a hacer offer. ¿Qué tiene que retornar offer? Tiene que retornar true si pudo agregar el elemento a la cola y si no, falso. Entonces, cuando retorna falso, Profe, sí. ¿no tendría que hacer un override de cada uno de estos métodos que estamos redefiniendo? No, porque estos métodos vienen de la interfaz. Son métodos abstractos. Ah, bien, sí. No los estamos redefiniendo de una implementación de herencia, digamos. Por eso es que no nos pide eso. El offer, entonces, ¿cuándo voy a saber si puedo agregar un elemento a la cola o no? Tiene que ser que el count, la cantidad de elementos usados, no supere a la capacity de la cola, ¿no? Entonces, es decir, la pregunta sería, si count es menor que capacity, recordemos que capacity y count son cantidades, pero que los índices se enumeran desde 0. Entonces, count representaría la cantidad, pero el último elemento es count menos 1, ¿no? Entonces, si count es menor a capacity, quiere decir que se puede agregar un elemento. ¿Y dónde lo vamos a agregar? En count menos 1, que es la siguiente. Bien. Entonces, decimos, si count es menor que capacity, podemos agregar este nuevo objeto que también acá corresponde poner E. Entonces, no, acá a mí me pidió casting, así que lo dejé así. Pero ahora lo vamos a hacer. Si se puede, entonces agregar el elemento, voy a poner las llaves acá. Si la cantidad es todavía menor que la capacity, entonces en items subcount, que es el siguiente a la cantidad, ¿no? Al último elemento usado, en items subcount asigno este objeto. Y acá es donde hacemos el casting. Y si no, y acá, si hemos agregado un elemento nuevo, entonces hay que incrementar la cantidad y retornar true. Acá podemos poner else, retorno falso, o directamente dejar el retorno falso, porque si entramos a este retorno no llegamos a este, como siempre pasa en estos casos. Bueno, este casting, el hecho de que offer, pero ven que aquel offer permite un E, no sé por qué a mí no me deja. Y me recuerdo que es una, porque ¿qué me dice? Que lo corrija para que tenga bounded wildcards. ¿Será que lo tengo que poner así? No. No, tampoco. No sé por qué no me deja. Y cuando lo hago que fixe, no quiere, ¿ven? No sé. O sea, lo vuelve a pasar a Object, pero acá dice que se puede hacer con él. Creo que eso es algo del lenguaje, nivel del lenguaje, no sé qué, un seteo ahí del proyecto que no me acuerdo cuál era. Bueno. Igual con esto estamos bien para la implementación. Creo que ahí hicimos todos los métodos, a ver si nos quedó alguno vacío. Hicimos el constructor, hicimos un constructor sin parámetros, el iterator que crea un objeto nuevo, el size que retorna el count, el offer que intenta agregar un elemento, el remove que... el remove faltó. Este faltó. Que hace sí lo mismo que poll, pero lanza una excepción. Entonces acá sí, como el poll es más sofisticado, por ahí conviene
guardarse el retorno de Paul en vez de hacer todo lo del array copy de nuevo, podemos definir de tipo E un retorno que sea llamar a Paul. Por eso se me quedó lo de llamar a Paul. Y acá entonces controlar. Si si el retorno es nulo, entonces lanzamos la excepción. Creo que es la misma, pero vamos a controlar si no such element exception. Y retornamos, si no, el elemento que guardamos como resultado de Paul. Muy bien. Ahora sí tenemos la implementación completa de la clase y en vez de ponernos, o antes de ponernos a programar la cola de impresión, le hagamos los test cases, los unit tests, para ver si se comporta como esperamos. ¿Les parece? Vamos a trabajar en eso. Tenemos acá la clase completa y vamos a Navigate, Test, Create New Test. Vamos a dejar que haga un setup y Iterator no lo vamos a poder probar mucho. Size, a lo mejor sí. Offer. Hagamos prueba para todos, ¿quieren? A ver, offer dijimos que se parece a add. Y add no lo tenemos, así que lo vamos a probar. Remove es como poll, nada más que tiene que lanzar una excepción. Podemos probar poll. Y element es lo mismo que pick, solo que element lanza una excepción. Podemos probar pick. Podríamos probar todos también, ¿no? Pero bueno, al menos probemos con estos. No los pongo a todos. Ah, me equivoqué y puse el 4. Puse el 5, digo. Vamos a sacar esto porque no es exactamente igual la sintaxis. Vamos de nuevo. Me equivoqué y elegí JUnit 5, que es la que me ofrece por defecto. Vamos a Navigate de nuevo, Test. Navigate, Test. Ahí está, Create New Test. Hacemos el setup. Elegimos todos los métodos, salvo el iterator, que no lo voy a probar. Ok. ¡Ay, pero Dios mío! No entendía. Ay, por favor, yo me hubiera salido más barato de hacer la clase yo solita, en mi alma. Chicos, es muy tarde y esto de dar clase a la mañana de la noche me quema la cabeza. Cambio ya, el JUnit 4. Caramba, pero será posible, la tercera es la vencida. Y elijo todos los métodos menos el iterator. Caramba, será posible. Ahí está. Bueno, lo mismo hay que resolver esto, pero se comporta igual. Uy, Alt Enter. Agreguemos JUnit al ClassPath. Muy bien. Ahí está todo disponible. Bueno, ¿se acuerdan cómo era esto, no? Se arma una clase que tiene el mismo nombre de la clase que queremos testear, acompañada de la palabra test. Y después nos ofrece métodos marcados como before, que quiere decir que se va a ejecutar antes de cada uno de los tests. Los métodos que están marcados como test se ejecutan una sola vez cada vez que los invoquemos y podemos establecer distintos asserts en cada uno de ellos para comprobar si funciona. Me parece que puede ser buena idea tener una TCBQ como atributo para usarla directamente acá y no tener que generarla cada rato. Y podemos hacer que en el setup, es decir, antes de ejecutar cada uno de los elementos, al menos se cree una cola con una capacidad limitada, porque esa es la gracia de poder probarla. Yo diría que tendríamos que probar una cola que tenga un máximo de 2 elementos, porque si probamos que tenga uno solo, no vamos a poder variar mucho ni agregar más de uno y controlar después el orden. Así que sugiero 2. Podemos cambiar de idea, pero por ahora sugiero 2. Entonces sería invocar al constructor de la clase TCBQ y decirle que la lista, o la cola, tenga una capacity de 2.
¿cómo hacemos para probar, por ejemplo, el size? ¿Cuál sería la prueba de size? Recuerden que le pone, si ustedes no le indican nada, le pone el mismo nombre al método que al de la clase original y por ahí puede ser medio confuso si uno lo lee rápido. Yo prefiero agregarle el prefijo test, pero da igual. Este size, ¿qué hacer tenemos que hacer? ¿Qué hacer se les ocurre? ¿Cuál? Este De es rápido. equals, Un equals de eh, que nos de dé 0 porque no hemos agregado nada. de 0 porque no hemos agregado nada. Muy bien. Entonces hacemos assert equals 0 y hacemos q punto size. Y nos tiene que dar 0, efectivamente. También podríamos probar agregarle alguno, o sea, hacer q.offer de un valor cualquiera, un 1, y después controlar si ahora nos da el size 1, ¿no? Voy a poner un 10 ahí para que se entienda que no es el mismo 1 que antes. Y lo probamos. ¿En qué momento configuramos que acepte int? Acepta un objeto de cualquier clase, inclusive de la clase int. Y ya después ya se convierte en lista de int. Claro, pero de integer de la clase integer. Ujú. ¿Sí? Pero sí, los tipos están implementados como clases. Bueno, me da este error porque, ¿se acuerdan de este error que ya es de la casa? Es porque hay que poner el chiche este de la compatibilidad acá. Así que, si no lo tienen a mano, yo ya tengo acá un bloc de notas con el tag ese. Se los copio en el chat Para por las Maven, dudas. ¿Cómo? para que sea compatible para Maven. Ah, sí. Sí, los tags de Maven, sí, de la versión de Java, que en mi caso es la 11. Acuérdense de cambiar el número por el que les corresponde a la versión que estén usando y actualizar acá. Bueno, con esto listo, entonces ahora sí, vuelvo a probar. Voy a ejecutar el proyecto completo por las dudas. Bueno, y dice que pasaron todos divinamente, todos los demás no hacen nada, pero el test size, que es el que acabamos de programar, funcionó. Estoy pensando que tal vez convendría en el setup poner un elemento en la cola. Bueno, es lo mismo. Bueno, vamos con el offer. ¿Cómo testeamos el offer? Recuerden que offer es el método que trata de agregar un elemento en la lista. Me parece un 0 esto. No. Que trata de agregar un elemento en la lista y que nos retorna true si pudo. Que retorna. No, offer. Sí, perfecto. Offer retorna true o false según si pudo o no pudo agregar el elemento. Por eso les decía que capaz nos conviene generar la cola siempre con al menos un elemento. Bueno, vamos así, era indecisa la profe. ¿Qué tendríamos que hacer? Para que falle, tendríamos que agregar 3 elementos, ¿no? Porque si no, el offer normal, digamos, funcionaría así. O pongamos test offer, uno solo. Yo tendría que llamar a offer primero y agregar un elemento cualquiera. Agreguemos de nuevo el 10. ¿Qué assert tendría que hacer en este caso? El primer assert sería de este mismo método que sea true, porque al primero lo tiene que poder agregar sin problemas. Otro assert posible sería verificar que realmente este sea el primer elemento de la cola. Pero quizá podemos esperar a agregar otro, se me ocurre, porque estaría interesante agregar otro y confirmar si este sigue siendo el primero. Entonces yo prefiero, o sugiero acá, agregar otro que tampoco tiene que fallar. No, offer. Por ejemplo, un número 20.
este también tiene que decir true. Y acá podríamos controlar que el primero, si yo invoco al método pick, me devuelva el 10 y no el 20, para saber que la cola se está comportando como corresponde. Entonces tendría que decir, acá sí, assert equals, que el valor el valor esperado sería 10 y que para eso voy a llamar al pick, que me devuelve el primer elemento de la cola. En este caso me debería devolver el 10. ¿Se entiende hasta ahí lo que venimos haciendo? ¿Vamos bien? Y un assert más sería controlar ahora que falle, que yo quiera agregar un tercer elemento a la cola y no me lo permita porque la capacity es de 2. Entonces ahora hacemos assert false de q.offer, cualquier cosa, total no lo va a agregar. Bien. Acá se puede, si uno quiere, agregar mensajes, ¿no? Para que salgan en la pantalla. Por ejemplo, agregamos 10 y 20, como para guiarse de por dónde va cuando uno verifica los tests. Por eso algunos prefieren hacer test más cortitos y saber lo que está probando. Por ejemplo, test, offer, sí, offer, no, offer, ok, offer. Hay distintos enfoques. Verificamos primer elemento. Y después, acá se puede poner, intentamos agregar fuera de la capacity. Entonces ahora, si corremos las pruebas, aparece, agregamos 10 y 20, verificamos, intentamos agregar fuera de la capacity y todos pasan. Por ejemplo, si yo acá me equivoco, veamos para qué sirven estos mensajes. Me dice que el test falló, que el valor esperado es 20 y que el actual es 10. ¿Y cuándo sucedió? Cuando intenté verificar el primer elemento. ¿Se entiende? Los mensajes son para uso interno, no más para saber por dónde iba el método cuando falló, si es que uno quiere hacerlo. Si no, no es necesario acompañarlo con mensajes. Bueno, lo voy a volver a la normalidad para que funcione bien. El pick es 1 y voy a probar todos para que todos los test case pasen. Bueno, ahora viene el método remove. El método remove dijimos que hace lo mismo que poll, pero lanza una excepción si la lista está vacía. Entonces por ahí estaría interesante la excepción primero, ¿no? ¿Qué vamos a poner acá? Expected igual, ¿y cuál es la excepción? No such element exception. Entonces acá le voy a poner remove vacía. Le voy a llamar test remove vacía. Array store exception, me decís, Nahuen, perdona que no vi el chat hasta recién. How long array store exception? Como que tu arreglo no admitiera integer. Pero, ¿por qué será? ¿Te habrá quedado algún tipo raro en la queue? Mira, a ver, te pongo acá el código de la queue para que lo revises. Pareciera como que no te admite ese tipo, tal vez te quedó un tipo fijo en algún lado. Revísalo de ahí más o menos. A ver si encontrás qué es lo que está pasando. Bueno, entonces estábamos en el test, ¿no? Se espera esa.
Y lo que tenemos que hacer acá es directamente tratar de hacer el remove, o sea, hacer q.remove. ¿Por qué no le gusta esto? Tengo que poner toda la clase, pero por eso le gustó. Tengo que poner todo el camino. A ver. Value must be constant. Ah, porque es punto class. Ahí está. No me acordaba de eso. De qué clase es la excepción. Bueno, a ver si es verdad. Bien. Remove vacía. Parece que respondió bien. Lanzó la excepción porque si no, no nos hubiera dicho que el test pasa. Ahora vamos a hacer un test sin ningún expected. Vamos a hacer un test en el cual el remove funcione bien. Para probar que el remove funciona bien, ¿qué podríamos hacer? Tendríamos que agregar primero un elemento a la lista, porque si no, no va a tener nada para remover. Entonces hagamos q.offer de un valor cualquiera. De nuevo vamos con el 10. Y después el remove, recordemos que retorna el elemento que borro, entonces podríamos hacer un assert equals entre 10 y el remove. Y también podríamos hacer un assert equals del size, ¿no? Porque ahora el size, por ejemplo, tiene que quedar en 0. Entonces podríamos decir que 0 sea igual a q.size. ¿Está? Hay distintas maneras de hacer esto, ¿no? Como les decía, por ahí se trata de no hacer tan complejo, tampoco el código del test va a ser más complejo que la propia función, pero algunos chiches se pueden hacer. Acá, por ejemplo, también podríamos testear que el tamaño sea 1 antes de eliminar y que sea 0 después. Pero por ahí está más divertido testear después de eliminarlo. Probemos este test solo, ya vimos que los otros andan. Y pasó bien. Nos queda poll, element y pick. Para probar, ¿se va entendiendo la idea? ¿Se sienten capaces de hacerlo solos? A las pruebas que siguen, o de pensarlas al menos. Nehuen, ¿pudiste arreglar tu problema? Sí, profe, ahí me anduvo. Ah, buenísimo. ¿Te había quedado algún tipo raro en algún lado de la queue? En donde habíamos puesto object arriba, en el constructor, yo había Ajá. puesto objects con S al final, Mira vos. Y eso lo por cambió eso no me todo. está dando bien. Ujú. El Sí, autocompletar es buenísimo, salvo en estos momentos sí, donde sí, hace lo que totalmente. quiere. Porque encima es tan rápido que vos decís, listo, quedó, y no te fijas. A mí me da bronca cuando pones algo que a su vez agrega unos imports arriba, entonces cuando te das cuenta borras, pero los imports no te los saca y te queda una porquería ahí arriba que te das cuenta cuando revisas. Eso también me da bronca. Así que bueno, pero menos mal que lo arreglaste. Bueno, esto es más rapidito, pero igual, ya que estamos acá, lo vamos a probar. Voy a hacer una sola validación para cada uno de ellos. Ya ven ustedes más o menos cómo se encara la cosa. Si los métodos retornan un valor, uno controla el retorno, y si lanzan una excepción, por ahí está interesante también probar que sea la excepción correcta, la excepción esperable. El poll, entonces, era el método, esto ya lo puedo cerrar, y, cerré el navegador, júrame que cerré. Ah, no, acá está. Pensé que había cerrado la definición de la clase. Re que podía abrir de nuevo el link, pero ya me había quedado bonito ahí. El poll es el que retorna y remueve, pero retorna nulo en vez de la excepción. Entonces la lógica sería similar al remove.
¿no? Podríamos probar el OK de la misma manera, llamando, en vez de remove, a Paul, y tendría que comportarse igual, y después el Paul vacío, el Paul cuando la lista está vacía, que en vez de, y la tengo con la lista, ¿no? Bueno, ustedes me entienden, cuando la cola está vacía, que si no tiene ningún elemento, entonces en este caso, como este no lanza la excepción, sino que el retorno es booleano, sería un retorno falso de el llamado a Paul. ¿Qué hice? El retorno falso del llamado al método Paul. ¿Qué rompí? ¿Qué se enoja? Cast parameter to boolean. Ah, porque es nulo, no falso, disculpen. Es nulo. Entonces, assert null era, no falso. No es boolean el retorno, me confundí con el otro. Assert null, entonces me confundí con el que agrega. Que el poll sea nulo significa que la cola está vacía. Después, el método element, que es el equivalente a pick, acá los tenemos a los dos juntos, nada más que element causa una excepción y pick, en cambio, indica nulo si la lista está vacía, entonces acá podemos poner test, por ejemplo, pick vacía, y hacer algo similar acá, a lo que acabamos de hacer. También tenemos que controlar que dé nulo el pick si no hemos agregado ningún elemento a la lista. Y el test de pick OK sería assert equals de un elemento que ya sé que todavía no agregué, pero lo voy a hacer ahora. Tengo que hacer q.offer un 10 y luego controlar. Entonces ven, acá es donde yo les decía que por ahí sirve, como lo hicimos arriba, hacer dos offer y controlar que el pick me devuelva el primero, porque por ahí agregar uno y controlar ese y no me asegura que si agrego otro más el orden de la cola se respete. Entonces acá es donde por ahí hay que poner un poquito de esfuerzo en pensar cuáles son las situaciones riesgosas y apuntar a esas para probar. Sí, eso Gonzalo, retorna un null. Gracias, me había confundido recién con los booleanos. Y el element, por último, es el que también lanza no such element exception, o sea que nos convendría probarlo con la lista vacía también para ver si la excepción está funcionando correctamente. Y para eso aprovechamos y le copiamos al de arriba, el no such element exception. No, era en el test. Pasa que no le copié el comentario. Ah, si le hubiera dejado el import no me hace escribir todo. Bueno. Queda bonito ahí con la arroba igual. Se convencía. Bueno, entonces, Paul OK, dijimos, y Paul vacía. Hice acá, me equivoqué de coso. Este es el pico vacía y pico OK. ¿Lo repetí? No. Remove vacía, remove OK. Bien. Paul OK por vacía. Elemento OK, pico vacía, OK. Quise copiar el de arriba y no sé lo que hice. Bueno, el elemento OK, ¿qué hice? Paul vacía no lleva esto. Lo puse en el lugar correcto. Incorrecto. Remove vacía, remove OK.
Pol OK, pol vacía. Elemento OK, muy bien. Y ahora lo otro que queremos probar es element vacía. Eso es lo que quise hacer recién, hice un lío de nombres. Entonces acá, lo que quiero comprobar es que lance la excepción en el caso de que no tenga nada en la lista, que es lo que puedo hacer al principio. Entonces tengo que hacer simplemente una llamada, porque la excepción va a suceder sola, q. Me falta este paréntesis acá, q.element. Acá va solo una llamada. Y el test pick OK, el test element OK, que es el último, este no lanza ninguna excepción. Element OK. Lo que tiene que hacer es agregar algo, primero a la cola. De nuevo, como en el caso de Paul, por ahí conviene comprobar que si yo agrego más de uno, los pone en el orden correcto. Entonces puedo hacer offer, poner un 10, q.offer, poner un 20, como hice antes, y hacer un assert, también igual al anterior, para que element me devuelva el primero de los que agregué a la lista, que era el 10. Entonces ahora voy a correr el proyecto completo. Fíjense cuánto contenido se puede formar de una clase relativamente sencilla, ¿no? Y estoy probando la funcionalidad básica. Por ahí podría probar agregar 2 elementos, borrar uno y ver si ahora el primero es el segundo que yo había puesto en la lista, supongamos. Hay muchas cosas que se pueden probar. A ver, ese estaría lindo, ¿no? Si yo hago eso y por ejemplo ahora hago q. Punto, que estoy testeando, hago un remove y controlo si quedó el 20, esa sería una prueba linda para hacer. A ver si pasa. Uf, qué suerte, pasó. Por ahí, para no probar siempre el primer elemento, se puede sacar alguno y comprobar que ahora queda como primero el que se agregó en segundo lugar. Bueno, estamos justo para hacer una pausita, si les parece, así no nos agobiamos tanto. Les dejo el código acá visible para que por ahí controlen o copien si les faltó algo o vayan a descansar un ratito como prefieran. Y a la vuelta hacemos muy rapidito la implementación de la cola de impresión con estas guías. Entonces les dejo el test acá y el Q acá. No puede abarcar todo, pero por ahí les sirve como referencia. Y volvemos en un ratito. Del test offer, a ver, el test acá, pick, element, remove, offer. Ahí está, el test offer. Lo mezclé todo, hice un solo. No hice uno que sí y uno que no. Por nada. Bueno, son 9:41, 42. Hagamos una pausita hasta las -5. ¿Quieren? Es como decir -5 y decir las 10 es lo mismo. Pero así a las 10 en punto arrancamos. Más o menos -5. Porque 40 más 10 serían 50, pero tenemos un minutito más. -5. 10 menos 5, volvemos. 10 menos 5, a las 10 en punto arranco. Entre 10 menos 5 y 10 vayan viniendo, a las 10 arranco. Y hoy con media horita más creo que estamos. Así pueden ir a cenar más tranquilos. Nos vemos en un ratito.
Volvemos. Tenemos entonces ya implementada la clase TCBQ, que era el primero de los pasos que pedía este enunciado. Ya programamos todos los unit tests, así que estamos muy bien. Y ahora vamos a implementar las clases documento e impresora y un main que muestre su funcionamiento, ¿no? O sea, acá no nos pide nada tan específico, sino simplemente simular una cola de impresión. ¿Arrancamos? ¿Están ahí? Tienen un OK en el chat, así sé que están ahí. Podemos seguir. Están, genial. Muy bien, entonces ya tenemos implementada la clase de soporte y también sus pruebas. Vamos ahora por las de interfaz y negocio. Vamos a hacer un paquete nuevo. Primero el de interfaz, en el cual vamos a colocar, como siempre, el método principal. Y dentro de ese método, un main. Por el momento, en el cual vamos a poner print no, porque es de otro lenguaje. Vamos a poner sistema de impresión o algo así para que haga de título. Y vamos a definir ahora un par de clases de negocio, como pide el enunciado, de una que sea que representa la impresora y una que represente el documento que se envía a imprimir. Vamos a hacer un nuevo paquete. Y en este paquete de negocio van a ir esas dos clases porque son específicas de este problema. Veamos la clase impresora y la clase documento. Y empecemos al revés. ¿Qué característica puede tener el documento? Un nombre que lo identifique. Y se me ocurre que, por ejemplo, podría tener la cantidad de páginas, que es un dato que puede ser interesante cuando uno va a imprimir un documento, como para agregarle algún detalle de color. Y acá no tenemos más que hacer un constructor y un toString para que cuando estos elementos se agreguen en la cola de impresión podamos revisar los atributos. La que interesa acá es la impresora. La impresora tiene que tener como atributo una Q que sea la cola de impresión. Para eso hicimos todo este esfuerzo. Entonces vamos a poner de tipo TCBQ. Acá le podemos poner que es una cola de documentos y llamarla cola. Entonces después acá hacemos el constructor de esta clase que debería tener para mí, tendría como interesante un tamaño, una capacidad para esa cola, para también controlar qué pasa cuando no se pueden agregar más documentos. Entonces generemos un constructor y definamos esta cola como una nueva TCBQ y le pasemos como parámetro la cantidad máxima de elementos. Supongamos que tiene 3. Hagamos una cola de impresión chiquita para que en algún momento nos dé error. ¿Qué cosas podría hacer esta impresora? Primero, recibir un documento para imprimir, luego imprimirlo, y también sería interesante que liste los documentos en espera, que muestre los documentos que se encuentran en cola de espera. Lo primero entonces podría ser recibir este documento. Hagamos un método público. Podría ser booleano el retorno. O lo hagamos void y después lo vemos bien. Recibir documento. Le llamo recibir porque lo vemos desde el punto de vista de la impresora, ¿no? Recibe un documento para imprimir. Y le pasamos como parámetro, pero el documento ¿qué tendría que hacer acá? Al objeto cola de impresión, si quiere agregar un documento, usar el método offer, ¿no?
el método offer tiene un retorno, entonces tendríamos que decir, si cola.offer de este documento es falso, quiere decir que no se pudo imprimir ese documento, porque no se puede, porque la cola alcanzó su capacidad máxima. Pienso que siempre tratamos de que los mensajes queden en la interfaz, pero en este caso podríamos hacer que el mensaje directamente aparezca con un print en la clase, o podría ser un retorno. Hagámoslo prolijo y hagamos un retorno. Que reciba una cadena, entonces, si el intento de agregar el elemento fue falso, retornamos la cola de impresión no admite más documentos, por ejemplo. Voy a cerrar acá para que se vea mejor. Y en caso contrario, podríamos retornar el documento recibidos, pongamos. Como para tener algún feedback de qué pasó con este método. ¿Qué otra cosa tendría que hacer la impresora? Tendría que imprimir. En este caso, imprimir no debería tener mayores problemas porque tendría que ocuparse de controlar si hay algo para imprimir. El retorno podría ser también una cadena, si les parece, que sea imprimir. Todo esto lo tendríamos que, por supuesto, estos mensajes aparecerían en la pantalla principal, ¿no? Entonces, imprimir, no le indicaríamos qué documento queremos imprimir porque se supone que toma el primero de los que se encuentran en la cola. Entonces, ¿qué sería el equivalente a imprimir? Sacar un elemento de la cola, o sea que esto sería cola remove. Remove devuelve, recordemos, un objeto. Y si no, remove, no, o pick directamente. No, pick era espiar. Era Paul, que es el que nunca me sale. Paul es el que no lanza la excepción, sino que devuelve un valor binario, ¿cierto? O ya estoy perdida. Bien, retorna nulo o retorna el objeto. Entonces nosotros hacemos, por ejemplo, if cola.poll. No, acá nos conviene guardarlo porque quizás le queremos informar al usuario. Entonces vamos a decir de tipo documento y llamamos al método poll. Entonces ahora sí, preguntamos si documento es nulo, retornamos, por ejemplo, un mensaje que diga no hay elementos para imprimir. O la verdad es que lo podría controlar con el tamaño, ¿no? Y me parece que quedaría mejor. Podríamos controlar si cola size es igual a 0 y en ese caso dar este mensaje para no hacer el intento del borrado en vano. Igual es válido, ¿no? Pero bueno, podríamos para probar otro de los métodos que tenemos implementados. No hay elementos para imprimir y en caso contrario podemos retornar un mensaje que diga, por ejemplo, se imprimió y usar el retorno con esa finalidad. Estoy haciendo lío con las llaves, no, punto y coma. Ahí está, este es el método de imprimir y este es de la clase. Bueno, ¿se entiende? Lo estoy haciendo medio rápido porque no es la gran cosa y ya lo probamos con los test cases, ¿no? Es como ahora hacer las equivalencias entre
cómo se comporta una cola de impresión y qué métodos de la clase TCBQ tenemos que usar para eso. Esto sería recibir documento entonces, y esto sería imprimir. Hagamos algunas pruebas. Acá en el programa principal hacemos un objeto impresora y vayamos haciendo intentos de enviar un documento a imprimir. Pongamos, por ejemplo, impresora.recibir documento y, no sé, hacemos un archivo que se llame mail.txt, que tiene 5 páginas. Acá adentro hay que crear un documento. Un mail TXT que tiene 5 páginas. Después podríamos mandarle otro más. Voy a copiar la línea de arriba. Podríamos mandarle otro más. Vamos a hacer que este es un Excel que tiene 2 páginas. Hacemos uno más, mandamos un PDF que es un resumen de una clase. Hasta ahí tendría que estar todo bien, ¿no? Y acá tendríamos que intentar agregar uno más, y en este caso no nos permitiría hacerlo, ¿no? Porque dijimos que tiene una capacidad máxima de 3 documentos la cola de impresión. Entonces pongamos, no sé, apuntes.doc. Supongamos que son 10 páginas. ¿Qué hice mal acá? Me falta un paréntesis. Ahí está. Bueno, y a ver, probemos así, a ver qué pasa. Documento recibido, y para este, el cuarto, dice, la cola de impresión no admite más documentos, así que está bien. ¿Qué tendremos que hacer para que lo reciba? Tendríamos que imprimir alguno, ¿no? Entonces podríamos poner acá, impresora.imprimir, y ahora de nuevo repetir esta instrucción y ahora lo tendría que aceptar. A ver. Se imprimió el documento, el primero que agregamos, así que está bien, y ahora recibió el siguiente documento. Bien, funciona divinamente nuestra cola de impresión. Podríamos probar imprimir 2 acá para ver si lo hace en el orden correcto. Muy bien, imprime primero mail, después presupuesto y agrega a la cola el documento apuntes.doc. ¿Qué les parece que faltaría para que esto esté bueno, esté lindo para revisar? ¿Qué sería interesante ver? Además de agregar y sacar elementos, a mí me Ver la cola de impresión. Claro, consultar la cola de impresión o, como dice Gonzalo, consultar, ambos Gonzalos, la misma idea. Efectivamente, nos faltaría agregar una consulta de la cola de impresión. Entonces hagamos, también sería conveniente una cadena para no complicarle la vida a la interfaz. Consultar cola le vamos a poner, por ejemplo. Y acá es donde va a tener sentido nuestro iterator, porque como tal vez recuerden de la clase pasada, el contar con un iterator se puede usar explícitamente instanciando la clase, o sea, diciendo iterator, it es igual a, en este caso, cola.iterator, y después decir, mientras iterator has next, todo lo que ya programamos, ahora lo estamos usando, y aquí dentro tomar iterator next para ir uno por uno de los elementos de la colección.
O aprovechar que el hecho de contar con un iterator hace que la colección disponga de un for iterador. Esto es poner for each. Se escribe for each ahí la forma abreviada, pero queda la sintaxis de esta manera. For variable, colección. En este caso la variable sería un documento, pero me va a pedir que sea un object, me temo, para cada documento en la cola. Me va a pedir que sea un object porque estos retornos del iterator son genéricos, pero después podemos hacer el casting. Para cada objeto en la colección, esta forma del for hace lo mismo que lo que yo les mostraba recién con el while, de una forma mucho más limpia. La clase impresora, ¿estoy en la clase impresora, Newem? ¿Será que necesitas otra o que no te diste cuenta que estaba en la clase impresora? Ah, perfecto. Bueno, entonces, esta es la forma resumida del ejemplo que les di antes. Se puede hacer explícito declarando una instancia del iterator y comunicándose con los métodos next y hasNext, o esta forma del for, por supuesto que por debajo no hace otra cosa que invocar esos métodos, y acá viene lo que hablábamos al principio de la clase. Uno después usa las estructuras que dispone el lenguaje, pero sabemos lo que está sucediendo atrás. Este for está llamando a hasNext, next, hasNext, next, para devolvernos cada uno de los objetos que forman parte de la colección. Bueno, entonces para cada uno de los elementos tendríamos que armar acá un string builder para ir concatenando los distintos documentos y retornar una cadena más o menos armadita. Tal vez se me ocurre que podríamos poner una especie de título que diga, por ejemplo, tantos documentos, o podríamos poner documentos en espera, y después ir agregándolos. Ah, es más, podríamos poner la cantidad, cierto que la tenemos con el size. Entonces acá podríamos poner cola.size más documentos en espera, ¿no? Entonces que diga 3 documentos en espera, 4, bueno, 4 no va a decir, pero que diga 1, 2, y acompañado del número, ¿no? Entonces dentro del ciclo, acá sí ponemos, agregamos al string builder el documento que vamos leyendo. ¿Sí? Acá estaría llamando el toString de cada uno de esos documentos. Y le tendríamos que agregar un /n aquí adelante, porque si no va a salir todo pegado. Y al final retornamos, retornamos el toString de ese string builder. Entonces cuando estemos en el programa principal, a ver si funciona bien, cuando haya recibido los 4 documentos, acá podemos mostrar impresora.consultar cola. Luego de imprimir los 2 documentos, también podría estar bueno poner una consulta a la cola de impresión. Y acá, cuando enviamos de nuevo el documento, también estaría bueno volver a consultar en qué estado queda. A ver qué resulta de todo esto. Lo llama implícitamente, Maximiliano, cuando yo concateno o lo uso dentro de print, lo llama al toString implícito. Acá me obligó porque controla el retorno. Pero si está dentro de un print o unido a una cadena, igual que acá, lo convierte a una cadena. Bueno, entonces, ¿qué dice? Mandamos 3 documentos, no admite más, muestra 3 documentos en espera, mail, presupuesto y clase, que son los 3 que habíamos mandado al principio, así que está bien. Se imprime mail, se imprime presupuesto, queda 1 en espera, clase, después recibe ahora hay 2 en espera, estos 2. Estaría bueno imprimir todos para que no quede nada disponible, y estaría bueno que los mensajes
estén con barra N porque se hizo una montonera de mensajes ahí media fea. Así que le voy a agregar unas barra N a los mensajes. Muy importante esto. Esencial. Ustedes van a decir, ¿qué me importa? Bueno, pero yo soy así. Entonces acá teníamos 3 documentos. Mandamos a imprimir 2, quedaba 1, agregamos otro, quedan 2. Tal vez acá, ya que imprimimos 2, podríamos... Algo así va a ser el parcial, profe. No, el parcial es como les decía al comienzo, o por lo menos así ha sido los años anteriores. Es trabajar sobre una clase como esta, semi-desarrollada. No, como esta no, perdón, como la de la cola. Esta. Y decir, por ejemplo, incorpore un método que agregue al principio, no sé. ¿Sí? Algo que no está hecho en la clase, pero que ya está armada la estructura. No es algo tan obvio, pero algo así, un método medio caprichoso en el cual ustedes se tengan que manejar con lo que disponen, ¿no? Solo agregue un método que haga esto usando los que existen, ¿no? Sin agregar una clase nueva. Así en general es. Les pide como desafío que agreguen métodos que hagan determinada cosa sobre una clase a medio implementar. Un proyecto de cero no, nunca les hemos tomado un proyecto de cero, como estoy haciendo yo en este caso. Bueno, imprime 2, consulta, y acá lo que voy a hacer es que imprima una vez más, así imprime todos. Para que veamos qué pasa. Y acá voy a poner, agregamos 3 documentos. No son con numeral los comentarios acá. Agregamos 3 documentos. Probamos que no acepta el cuarto. Verificamos, les dejo los comentarios así cuando vean la solución se acuerdan de lo que hicimos. Cola de impresión. Imprimimos los documentos. Imprimimos 2 documentos. Deben respetar el orden en que ingresaron, que eso es lo que queremos controlar acá. Vaciamos la cola imprimiendo el último. Agregamos un nuevo documento. Hago esta última pruebita. A veces es así, sí. Dice, por ejemplo, sin modificar los métodos existentes, desarrollar uno que haga tal cosa. Entonces ustedes por ahí se le tienen que ingeniar para trabajar con los retornos que ya tienen y obtener el resultado. De lo que me acuerdo, ¿no? De casos anteriores. Casi siempre es alguna implementación así, de una lista, de una hash que todavía no lo vimos, de alguna pila. Fíjense que los demás ejemplos que están en la guía, ¿no? Que dice implemente una pila. Por ejemplo, a lo mejor les podrían tener esta, que es la cola, y decir, bueno, desarrolle una clase que sea una pila. Entonces, de esa manera, ustedes tienen que respetar el orden en que se agregan y se quitan elementos y arreglárselas para implementarlo, algo así. Pero siempre está todo muy acotado dónde hacer las cosas. No es un desarrollo a ciegas. Eso es lo que normalmente hacemos. Bueno, a ver acá, entonces tenemos los 3 documentos. La cola de impresión no admite. Hay 3 documentos en espera. Muy bien. Se imprimió un documento, se imprimió otro, quedó uno, se imprimió, no queda ninguno. Acá dice 0 en espera y 2 puntos, que medio feo, pero bueno. Se imprime y cos. Bueno, muy bueno. Entonces acá
Al final no me gustó cómo quedó el agregado del barra n, así que se lo voy a volver a sacar. La única que queda bien es acá, porque hay que agregar un título. Bueno, como les digo, nos queda, esto sería todo, ¿no? ¿Quieren que repase algo? Este desarrollo lo hice medio superficialmente porque no agrega nada nuevo, ¿no? Ya profundizamos bastante sobre la implementación con los test cases. Así que bueno, no creo que no tengo nada más en la presentación. Voy a retomarla desde acá. Acá tienen la referencia del ejercicio y la despedida. Con esto terminamos la grabación.